Hola, ¿qué tal? Los invito a quedarse a ver en profundidad. Tenemos hoy un programa que creo va a ser interesante. Va a estar con nosotros el ingeniero Jorge Obeid, primer candidato a diputado nacional del Frente para la Victoria, tras las primarias que lo dejaron en tercer lugar y en el momento en que el peronismo santafesino intenta hacer algunas modificaciones de campaña, reformular la estrategia para poder tener más chances en las elecciones del 27 de octubre. Estará con nosotros también el diputado provincial del socialismo, del Frente Progresista, Eduardo Di Polina, para saber cómo viene la agenda de la Cámara de Diputados, cómo viene la legislatura santafesina y también cómo es la situación política en estos momentos adentro del socialismo, que ha ganado las elecciones a diputado nacional con Hermes Wiener y ha ganado las elecciones a concejal en Rosario con Capielo. Y estará con nosotros también el concejal radical Jorge Boazo, quien creemos también está en este intermezzo, en el intervalo entre primarias y elecciones generales, tratando de convertirse en la alternativa a Capielo. Todo esto en una semana que se inicia con algunas cuestiones sorprendentes. La primera, los cambios que se están dando en determinadas situaciones en los que aparecen vinculados dirigentes cercanos al gobierno nacional. A ver, escuchar a Martín Insaurralde reconocer que los precios del INDEC no tienen nada que ver con la realidad, vaya si no es una novedad, ¿no? Eso ocurrió en el día de la fecha. Escuchar reconocer al secretario de Seguridad Berni que la inseguridad no es una sensación, vaya si no es una novedad. Verlo a Echegaray, el titular de la AFIP, en el medio al cual denunció por evasión, que es el Grupo Clarín, verlo en TN, vaya si es novedad. ¿Qué estará significando esto? ¿Que el kirchnerismo aprendió la lección? ¿Que está haciendo autocrítica? ¿O es simplemente una situación pasajera que se da con algunos de los candidatos, mientras la presidenta ha continuado este fin de semana con una línea dura, tal vez a través de los tweets, en los cuales puso en el centro de la escena, en el ojo de la tormenta, a un banquero muy cercano a la Casa de Rosado, como es Jorge Brito, el titular del Banco Macro? Bueno, son especulaciones, son juegos de poder, son juegos de ajedrez, cuando uno está entre una elección en la que le fue mal, como le fue mal al gobierno, y otro proceso electoral que se viene en algún tiempo más y en los que evidentemente el gobierno intenta modificar los resultados. De todas estas cosas hablaremos tras el corte con el ingeniero Jorge Obeid. Pregunto, transcurrido ya algún tiempo desde las elecciones, desde las primarias, ¿cuál es no la sensación, sino cuál es la explicación que se encuentra en el peronismo por los resultados? Mire, el peronismo reaccionó rápidamente frente a un resultado adverso, como fue el de las elecciones del 11 de agosto, y lo interesante de esto es que hace una semana, algo más de una semana, se llevó adelante una reunión de todo el peronismo de la provincia, en la ciudad de Santa Fe, un hecho que yo me animo a considerarlo como inédito en los muchos años que llevo en el peronismo, porque a pocos días de haberse realizado una elección donde no nos fue bien, se convocó la totalidad de la dirigencia del peronismo, las principales figuras del peronismo de la provincia de Santa Fe, y llevamos adelante una reunión muy franca, muy sincera, de muchas horas, donde se discutieron no solo temas políticos, sino fundamentalmente temas organizativos, que significaron no haber podido montar la campaña que hubiéramos deseado. Fundamentalmente lo que tuvo que ver con la disponibilidad de tiempo.
esto no es por poner excusas, porque cuando a uno lo derrotan porque no hizo las cosas bien, efectivamente, y yo en esto lo he dicho y lo repito, yo no le pido cuenta a nadie, sino que soy el primero en dar cuentas de que encabezaba una lista que fue derrotada. Pero fíjese usted que si nosotros contamos que mi candidatura nace de una conversación con la Presidenta de la República el día 20 de junio, cuando vino aquí a Rosario, volamos juntos en helicóptero desde Fisherton hasta el Monumento a la Bandera, y 4 días después se lanzó la lista definitiva que me tocó encabezar a mí, prácticamente los últimos días del mes de junio, de manera que quedó julio y agosto, que hubiera tenido que ser hasta el día 8 que comenzaba la veda, y por la tragedia de aquí de Rosario cuando vuela el edificio, suspendimos la campaña 3 días antes, de manera que tuvimos 39 días exactos de campaña, frente a candidatos como el doctor Wiener, como el propio Del Cel, que hacía un año y medio que estaban instalados como candidatos. Bueno, esto más algunos problemas internos de organización que tuvimos, evidentemente impidió que desarrolláramos la campaña que deseábamos, pero yo considero que ya hemos ajustado todo lo que había que hacer. Usted sabe, se ha conformado un comité de campaña, un comando de campaña donde están representados todos los sectores del peronismo de la provincia. Hemos tenido la primera reunión aquí en Rosario hace 2 días. Yo he designado una persona de mi entera confianza, como es el doctor Mario Lacaba, actual diputado provincial, como jefe de campaña. Y ahora sí, estamos trabajando firmemente para la definitiva, que es la del 27 de octubre. ¿Es consciente usted que después de los comicios de octubre se va a empezar a hablar del recambio de la sucesión en el poder de las municipalidades de Rosario, de la gobernación en Santa Fe? ¿El socialismo está en condiciones de seguir proponiendo alternativas de gobierno? ¿Tiene candidatos más allá de Bonfatti? Sí, pensamos que sí. Yo hablaría del Frente Progresista, no del socialismo exclusivamente, ¿no? Digo, el Frente Progresista tiene muy buenos candidatos. Está Miguel Lichi, Mario Barletta, hay varios candidatos que se pueden presentar como alternativa para el año 2015. De todos modos, hablar en la Argentina, en la provincia de Santa Fe y en política con más de 2 años para que se realicen esas elecciones, y mucho más cuando falta una elección en octubre, es muy prematuro, pero tenemos la tranquilidad de que el Frente en ese aspecto tiene muy buenos candidatos para ofrecer a la ciudadanía dentro de un poco más de 2 años. Una de las lecturas que se pueden hacer después de las elecciones, que me parece que habla de una modificación del mapa político en Santa Fe, es que a diferencia de otros años donde uno siempre veía grandes triunfos cómodos del Frente Progresista en Rosario, en algún departamento afín, hoy hay una extensión territorial de esa victoria, a punto tal que gana todos los departamentos el Frente, a excepción de 9 de julio. ¿Qué ha cambiado? ¿Cómo se ha provocado este crecimiento geográfico? Yo creo que ese crecimiento obedece a la gestión del Frente Progresista a partir del año 2007, eso es indudable. La inserción en todas las localidades y departamentos, no es la primera vez que el Frente Progresista gana con contundencia en los departamentos. La novedad también es que día a día, elección tras elección, no solamente se produce esa inserción, sino que se manifiesta también en las urnas. El Frente Progresista ha crecido en representación en cada una de las localidades de la provincia de Santa Fe. Así que en ese aspecto vemos que también hay un crecimiento cualitativo, cuantitativo del Frente como expresión política a lo largo y a lo ancho de toda la provincia de Santa Fe. ¿Y cómo y en qué circunstancias podría haber sido evitable lo de Calle Salta, por ejemplo? ¿De quién es la responsabilidad? ¿Quién lo pudo haber evitado? Yo no, a ver, ahí sí sería una responsabilidad si yo adjudico nombre y apellido, responsabilidad. Lo que yo sí le digo es que no existió tampoco en Calle Salta, como tampoco en el Parque de Diversiones, como tampoco en Once y como tampoco en Cromañón, lo que se conoce como controles y el control de los controles. Como hiciste una empresa privada, usted realiza un acto, yo lo controlo, una tercera persona me controla a mí
y por ende lo controla usted y cruza además los controles entre sí. Calle Salta hay que determinar la cadena de responsabilidades. El actor será parte del gasista, el control que debió tener el gasista de parte de la empresa Litoral Gas, el control que Enargas debió ejercer sobre el litoral, y tenemos que abrir un paréntesis a discutir muy maduramente, y lo digo prolijamente. El municipio o los municipios que declaman permanentemente la autonomía, ¿no deben también ejercer un control último sobre las empresas concesionadas en la ciudad de Rosario? ¿No debe ejercer un último control con las empresas de luz, de agua, de gas y de todas aquellas concesionadas por otros estamentos políticos como son el de la nación y la provincia? Un interrogante. Yo creo que así debe ser, o así debería ser. Entonces, esta es una discusión y un debate que tenemos que abrir. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con este debate de las irregularidades de las concesiones en la ciudad de Rosario, por lo cual se creó una comisión investigadora. Han pasado Obeid, Dipolina, Boazo. Me parece que va a ser muy atractivo para el análisis político los cambios que unos y otros candidatos se dan en el marco de la elección que viene. En el caso de Obeid, el desafío es muy grande, es muy intenso. ¿Por qué? Porque hay un escenario en política que dice, bueno, en las segundas vueltas los ciudadanos tienden a polarizar entre los dos que lograron más votos, y de esos dos se quedó afuera el peronismo santafesino. Ha retomado Obeid, o ha tomado para sí el control de la campaña. ¿Qué se dice cerca de Obeid? Dicen, muchachos, el problema, aunque Obeid no lo va a admitir, porque obviamente esto generaría una crisis en la relación con el gobierno nacional, pero ¿qué dicen en su entorno? El problema es el kirchnerismo. Entonces, provincialicemos el mensaje, respondiendo a una teoría que a mí me parece muy sensata, que anida en el análisis político, y que dice que el peronismo santafesino dejó de ser alternativa en la provincia cuando desalambró el territorio, cuando se convirtió en un apéndice de la Casa Rosada. No le gusta a los santafesinos que sus dirigentes, sus gobernantes estén tan alineados y se olviden a veces de defender los intereses de la provincia. Bueno, tendrá que Obeid cumplir ese desafío. Por el lado de Boazo, también Boazo ha sido el dirigente opositor más crítico al socialismo. Entonces tendrá que polarizar. El que sale segundo es Caballero. Por eso Boazo, ¿qué hace? Y se ve desde el análisis político, dice el socialismo y Caballero son lo mismo. Caballero porque es socialista y porque el socialismo gobierna, y en realidad el antecedente inmediato del socialismo per se en la Intendencia de Rosario fue Caballero. Habrá que ver si consigue este discurso colar entre los rosarinos. Y lo otro que me parece empieza a aparecer como tema de campaña, además de la seguridad, que está muy difícil la cuestión de no de la seguridad, de la inseguridad en Rosario, van a ser las cuestiones de la gestión que tendrán o no que ver con las dos tragedias que pasaron en la ciudad y que enlutaron a Rosario. Bueno, transcurrido el tiempo, pasado el luto, obviamente la política se va a ocupar también en la campaña de estas cuestiones. Se terminó el programa, volvemos en 7 días. Muchas gracias. Me ves a la misma hora y por el mismo